amada iglesia, qué bendición podernos conectar un domingo más en este canal. Damos gracias al Señor por estas plataformas digitales, por Facebook, por las redes sociales. Sé que a través de lo que estamos viviendo es un poco complicado congregarnos en nuestro templo, pero damos gracias al Señor porque hoy a través de Facebook, a través de estas redes virtuales, podemos congregarnos. Así que hoy les doy la bienvenida. Es tiempo, vayan, despierten a sus hijos, traigan, jalen a sus esposos y invítenlos a que juntos como familia vean esta transmisión con nosotros. Amada iglesia, si ustedes se están preguntando como yo cómo pueden apoyar este ministerio, pueden hacernos llegar sus donaciones a través de nuestra página web cmlifeministries.com. En nuestra página web hay un link de donaciones. Ustedes ahí pueden hacernos llevar sus diezmos, sus ofrendas. Será de gran bendición para sus vidas y para este ministerio. Gracias por conectarse con nosotros. Bendiciones. Amada familia, muy buenos días. Gracias nuevamente por conectarte. Hoy es un domingo más donde podemos estar en la casa del Señor preparándonos para recibir una palabra. Gracias porque has estado allí pese a todas los inconvenientes, pese a todas las circunstancias adversas que pueden presentarse. Hoy estás aquí y esto es una bendición. Te invito a que tomes unos instantes rápidamente y empieces a llamar a tu familia, empieces a compartir este mensaje, porque esta palabra va a ser una palabra de bendición para tu vida, para tu familia. Y sabemos que, como dice la palabra del Señor, donde hayan dos o más reunidos que invoquen su nombre, Él está acá. Y sé que aquí hay más de dos que están invocando su nombre, y la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a dar comienzo a esta oportunidad, a esta predicación que tenemos el día de hoy. Y he estado orando bastante, he estado pidiéndole al Señor que hable a mi vida. Y hoy vamos a empezar una serie que la he titulado Volviendo al Principio. En esa serie vamos a estudiar ciertos pilares, ciertos baluartes
de lo que es realmente lo que nosotros profesamos como cristianismo, como fe. Porque en un principio arrancó todo. Dios empezó a enseñarle a sus hijos y les decía, mira, estos son los primeros pasos, estos son los segundos pasos, estos son los terceros pasos. Y después con el tiempo nosotros vamos construyendo encima de ellos. Pero por el camino, como pasa como con cualquier cosa, en ocasiones se nos olvida cuál es la razón de todo lo que estamos haciendo y empezamos a hacer la mayoría de las cosas de una manera mecánica. Y lo que Dios menos quiere es que tú y yo nos acerquemos a Él de una manera mecánica. Porque dice la palabra del Señor que Él es un Dios vivo y tú y yo debemos acercarnos a Dios con esa convicción, con la convicción de que cada que abrimos nuestros labios, Dios está allí para escucharnos. Que cada que levantamos nuestras manos en lo alto, Dios nos está viendo. Que cada que abrimos nuestro corazón, Dios nos escucha. Y no nos permitamos el empezar a hacer todo mecánicamente. Y por eso creo que es tiempo de volver al principio del Evangelio. Como Dios arrancó todo lo que hoy conocemos como Evangelio, porque es lo que Dios quiere que nosotros sigamos. Puede que los años pasen, los tiempos cambien, pero el centro, el principio, el fundamento de lo que tú y yo creemos no cambia. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta serie. Así que te invito a que estés conectado en estos próximos domingos porque va a ser de gran bendición. El tema que Dios me ha regalado el día de hoy es muy sencillo, pero de una profundidad gigantesca. Porque como todos lo sabemos, a Dios le encanta lo sencillo. Pero dentro de lo sencillo, cuando empezamos a estudiar, a indagar un poco más, se nos abre un mar de profundo, donde estamos llenos del conocimiento del Señor. Y el tema que Dios ha regalado para este día es: ¿por qué tú y yo necesitamos a Jesús? Cuando yo hacía este estudio, que es una secuencia, vienen varios estudios referente a esto. Tú y yo como cristianos tenemos algo seguro y es que tenemos esa confianza de que necesitamos a Jesús. Si tú eres cristiano hoy en día y crees que no necesitas de Jesús, déjame decirte que estás en el lugar equivocado. Porque si te llamas cristiano de la misma manera que yo me llamo cristiano, que yo me llamo seguidor de Cristo, necesitamos de Dios, necesitamos de Jesús. Ahora, la pregunta es: ¿por qué necesitamos de Jesús? Si tú le preguntas a las personas que están afuera, que a tus amigos, a tu familia, a la persona que tú consideres, la mayoría de las personas van a tener dos respuestas por las cuales necesitan a Jesús. La primera es súper común y es que muchos se acercan a Jesús porque necesitan un milagro. Y eso no quiere decir que esté mal. La Biblia está llena de ocasiones, de historias donde vemos cómo personas se acercaron a Jesús por un milagro. Tenemos, por ejemplo, la historia de los 10 leprosos que, arriesgándose, vieron a Jesús y se acercaron y le dijeron: hey, maestro, necesito que me sanes, sálvame. Y Dios les mandó y les dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y mientras ellos iban, Dios hizo el milagro. Del mismo modo que vemos a la mujer que tenía el flujo de sangre, vemos que se acercó y tocó el manto del Señor. Y dice que en el instante que ella tocó a Dios, hubo algo que como que salió poder. Dice Jesús que él sintió algo diferente y que salió poder de él, y la mujer fue sana. Y vemos en la historia de la iglesia miles de personas que se acercan por la misma razón. Hoy en día, si tú haces esta encuesta en muchos hogares cristianos, la razón número uno por qué se acercan a Dios es porque necesitan una sanidad. Tal vez tú estás enfermo, o tal vez alguien en tu familia necesita de la sanidad. Entonces muchos corren y quieren
encontrar la sanidad corriendo a los brazos de Jesús. Otros están buscando una restauración familiar. Muchos han vivido problemas, circunstancias que han destruido el núcleo familiar en el cual ellos vivían, y hoy en día está destruido ese centro. ¿Qué es lo que hacen? Van a los brazos de Dios y le dicen: Señor, necesito ayuda con mi familia, necesito ayuda con mi esposa que se alejó de ti, necesito ayuda con mis hijos. Y muchos se acercan por esa necesidad. Otros se acercarán por, no sé, necesidad financiera. Muchos están acercándose a Jesús porque quieren una mejor casa, porque quieren un mejor carro. Muchos se acercan inclusive porque quieren ir a un viaje y están orando y están clamando por ese viaje. Y yo no estoy diciendo que eso sea del todo mal, porque Dios no va a negar el hacer las bendiciones. Dios no se cansa de hacer el bien. Pero muchas personas solo buscan a Jesús por estas razones. La otra razón por la cual muchos están buscando a Dios es porque ellos quieren conocer de Dios. Les impacta el hecho de que Dios haya decidido hacerse carne y habitar entre los hombres. A muchos les causa curiosidad. A muchos les llega eso al subconsciente, al corazón, y dicen: wow, yo quiero conocer más de este ser que hizo esto, que se humilló, que hizo tantas cosas. Y no está mal. Muchos se acercaron a hacer todo esto. Por ejemplo, en la Biblia está la historia de, no sé si ustedes se acuerdan, de Bartimeo. Bartimeo fue una persona que se acercó a Jesús por curiosidad, porque veía lo que las personas decían, porque veía lo que la gente estaba diciendo de él. Y entonces dice la palabra que un día, estando Jesús en una ciudad, se aglomeró la gente para mirarlo. Y Bartimeo, siendo pequeñito, se subió en un árbol a tratar de mirarlo. Muchos hoy están en las iglesias por mera curiosidad, yo he intentado esto, yo he intentado lo otro, y como que no encuentro eso que sacia mi vida, entonces voy a intentarlo con Jesús. Y puede que no sea nocivo para nosotros el acercarnos de esa manera, pero el centro de lo que Dios quiso enseñarnos cuando Él vino acá muchas veces dista demasiado. Hay una dicotomía entre la razón por la cual Cristo vino y la razón por la cual tú y yo nos acercamos a Jesús. Así que hoy quiero que veamos 3 razones por las cuales tú y yo necesitamos de Jesús. Y van a ser razones que son supremamente poderosas, supremamente profundas. Y quiero que tú me acompañes. Acompáñame en tu Biblia, allí en Romanos. Romanos capítulo 3, vamos a empezar otro estudio sobre Romanos, porque Romanos es un libro increíble, lleno de verdades, lleno de cosas que tú y yo no nos podemos imaginar. Y cada que yo leo Romanos hay algo nuevo, cada que lo estudio aparecen cosas nuevas. Y en Romanos hay unos versos que me impactan mucho. Romanos capítulo 3, desde el verso 10 hasta el verso 18, dice la palabra del Señor: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. ¿Sabes? Cuando Jesús vino aquí a la tierra, Jesús explicó lo que el hombre ha tratado de entender desde hace miles de años, y es el corazón. El mundo se ha dedicado hoy en día a hacernos creer la siguiente premisa, y es que el hombre es bueno por naturaleza.
El mundo nos quiere hacer creer de que tú y yo naturalmente estamos inclinados a hacer cosas buenas, que naturalmente va a salir de nosotros el deseo de hacer buenas obras, de ayudar a nuestros vecinos, de cuidar de nuestra familia, porque eso es lo que quiere hacernos creer el mundo. Ahora, cuando Dios vino, la razón número uno que necesitamos a Jesús es porque a través de Jesús podemos ver realmente nuestra maldad. La Biblia, en el verso que leíamos, dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y me impacta porque muchas veces nos olvidamos de que tú y yo somos pecadores. Sí, escuchaste bien. Puede que tú estés en este momento escuchando en tu casita este mensaje, puedes que lo estés escuchando, no sé, en el lugar de trabajo o en tu auto, no sé dónde lo estés escuchando. Déjame darte una mala noticia. Tú y yo somos pecadores. Y tú y yo hemos pecado hasta este momento. Es más, tú y yo vamos a continuar pecando. Porque mientras nosotros estemos en el cuerpo y estemos en la tierra, va a haber algo que se llama la carne, que nos va a poner una batalla dura. Y cuando Jesús se acerca, Él describe la condición del hombre y le dice: mira, el hombre desde la caída, desde que el hombre cayó, cuando estaba siendo representado por Adán, su naturaleza cambió. El hombre nació y Dios lo creó con una inocencia, porque Dios quería que el hombre dependiera de Dios, que dependiera para saber qué es bueno y qué es malo. Pero el hombre fue engañado por la serpiente y su naturaleza cambió. De ahí en adelante obtuvimos algo que conocemos como la naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? Amados, la naturaleza pecaminosa es aquel aspecto en la vida del hombre que te impulsa a rebelarte contra Dios. Es esa parte de ti que se rehúsa a obedecer a Dios. Dios nos dice que tenemos que estar con Él. Dice la palabra del Señor, espero que esto no sea muy agresivo, pero dice la palabra del Señor: no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Cuántos, amada familia, conocen a personas que se llaman cristianos y tú les preguntas: ven, ¿en dónde te congregas? ¿Con quién estás viviendo tu experiencia del cristianismo? Y estas personas tienen una respuesta como: no, yo no me congrego, yo no necesito congregarme, yo tengo mi relación con Dios, yo oro, yo leo la Biblia, pero estoy yo y está Dios, y no necesito a nadie más. Y las personas que dicen eso creen que están bien. Yo escucho a muchas personas que dicen eso y yo digo: wow, yo no sé qué es lo que pasa, pero ¿no se están escuchando a sí mismos? La Biblia dice: no os dejéis de congregar. Es un mandato. Dice: no lo hagáis. Y si tú dices: yo lo hago y no hay problema, ¿qué es lo que está manifestando tu corazón? No lo quiero decir, pero es rebeldía. Tal vez tú fuiste herido, como todos hemos sido heridos. O dígame quién que esté en la iglesia no ha sido herido por algún otro hermano de la iglesia. Porque todos somos hombres, todos tenemos la naturaleza pecaminosa y todos nos vamos en algún momento a tener diferentes altercados, diferentes discusiones. Pero por encima de todo eso se supone que está Jesús. Pero tú y yo, con nuestra naturaleza pecaminosa, nos alejamos y creemos que podemos vivir la vida de la manera que nosotros queramos. Pero Dios se acerca al hombre y le dice: mira, no, así no funcionan las cosas. Tú necesitas que yo esté en tu vida, porque cuando el sol de justicia alumbra, es allí cuando se puede ver la maldad. Muchos andan pensando que la maldad está rondando por el mundo. Y todos se imaginan como una nube negra, como con esos ojos rojos de fuego rondando
por todas las esquinas de la tierra, mirando qué mal hace. Pero ¿sabes? Dios en su palabra nos explicó que el problema no es lo que anda en el mundo, atacando a los cristianos, atacando a las personas. El problema, ¿sabes dónde está? En el corazón. Cuando tú escuchas eso, como que hay algo que entra en conflicto contigo y conmigo. ¿Sabes por qué? Porque en esta época lo que más se nos dice es que tú y yo somos buenos, es que tú y yo somos irreprensibles, es que como tú y yo no hay nadie, porque somos vencedores, porque somos más que grandes, porque somos reyes y sacerdotes. Y yo digo, amén, lo somos, pero aún así estamos habitando en un cuerpo y en una naturaleza pecaminosa, y eso está en nosotros, en nuestro corazón. ¿Cómo podemos comprobar que la naturaleza pecaminosa está en cada uno de nosotros? Los que tienen hijos lo pueden corroborar. ¿Quién de los que tienen hijos se sentó un día con su niño, con su niña, con su bebecito y le dijo, hoy vamos a aprender a cómo mentir? Cuando tú hagas algo que no debes hacer, lo que debes hacer es mentir, decirle a papá, yo no lo hice, lo hizo mi hermano, lo hizo mi hermana. ¿Qué papá racional se sienta con sus hijos a tener esa conversación? ¿Qué papá racional le dice a su hijo, mira, tú no tienes que prestarle nada a nadie, lo tuyo es tuyo, y que los demás se consigan las cosas? Es todo lo contrario. Un papá se sienta con sus hijos y le dice, mira, tú tienes que compartir. Préstale los juguetes si tú no los estás usando. Mira, no tiene nada de malo. Y tienes que enseñarle a tus hijos a hacer eso. Pero los niños desde chiquitos están aprendiendo eso y están desarrollando la naturaleza que está en ellos, que está en nosotros. Y es por eso que cuando Cristo viene a nuestras vidas, nosotros podemos reconocer que somos malos. Que si fuese por nosotros no estaríamos buscando a Jesús. En muchas iglesias hoy se predica de que tú y yo somos los que hemos decidido buscar a Jesús. Y en muchas iglesias se predica que es por nosotros que Jesús se acerca, cuando el centro de todo lo que nosotros creemos es lo contrario. Fue Jesús quien se acercó. Fue Jesús quien te trajo de la muerte a la vida. Fue Jesús quien te mostró lo que realmente tú eres. Y no nos gusta ver eso, porque ¿a quién le gusta eso? A nadie le gusta estar aparentemente bien vestido, bien arreglado para una reunión y que llegue otra persona y le diga, uy, mira, tienes una mancha horrible de ketchup ahí en el sastre, en el saco. ¿A quién de las chicas les gusta estar preparadas y bien hermosas para irse a una, no sé, cena romántica con su esposo, y que llegue otra chica y les diga, mira, tienes el maquillaje completamente corrido, tienes el labial corrido, tienes el cabello sucio? A nadie le gusta eso. De la misma razón que hoy el cristianismo se ha vuelto como tienes que hablar todo bien, o las personas se van a ir porque no les van a gustar. Esa fue la razón número uno por la cual Cristo tenía tanto, o Cristo no, las personas tenían tanto conflicto con Jesús, porque Jesús siempre dijo la verdad. Y él no temía decirle a los fariseos, sepulcros blanqueados, hipócritas. Él no tenía el miedo de decir lo que era verdadero. Hoy en día hay muchos que estamos con miedo de decir la verdad, porque el hermanito se va a sentir, la hermanita se va a sentir. Pero tú y yo, todos estamos corriendo en el mismo camino, con la misma carne. La diferencia es que unos pelean más con la carne que otros. Mira lo que dice la palabra del Señor. Acompáñame a Romanos capítulo 8, porque es otra nueva verdad que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los cristianos que estaban en Roma. Ahora, Roma era la capital de la antigüedad.
El centro de todo era Roma, el centro del comercio, el centro de la cultura, el centro del entretenimiento, grandes filósofos, en fin, era el centro de todas las cosas, de todos los placeres que tú te podías imaginar. Habían templos de dioses para lo que tú quisieras. Esa era Roma. Y en ese contexto de una ciudad altamente contaminada, Pablo escribe lo siguiente, Romanos capítulo 8, el verso 5 al verso 8. Miren lo que dice la palabra del Señor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? A Dios. Imagínate Pablo diciéndole eso a los romanos, que salían y en todas las esquinas tenían plazas para hacer cosas que no tenían que hacer, dioses y estatuas por todo lado, centros paganos para idolatría, y les dice: mira, la carne no le gusta las cosas de Dios. ¿A quién le gustaría escuchar eso? Todos queremos escuchar, es la otra verdad, de que todos queremos conocer a Dios, pero no es así. Haz un ejercicio mental conmigo en este momento. Si yo te pregunto cuáles son las 5 prioridades más importantes que tienes en tu vida en este momento, ¿cuáles son? No te voy a pedir que me las escribas ahí en el chat, porque no quiero avergonzarte, pero cuando yo me hacía la pregunta, la respuesta fue wow. Muchas veces nuestras prioridades, el top 10 de nuestras prioridades en ninguna de ellas es arrepentirnos por los pecados que cometemos. En el top 10 no está el arrepentirnos y acercarnos a Dios. En el top 10 no está el humillarnos delante de Dios, porque hay tantos cristianos que creen que ya no se tienen que humillar, que ya no tienen que pedirle perdón a Dios, porque dicen: Dios ya sabe que yo ya voy a pecar, pues entonces ¿para qué tengo que humillarme? Las cosas no son de esa manera. Cuando Jesús está en tu vida y está en mi vida, mi perspectiva de quién soy yo cambia. Porque yo sé que yo soy un rey, que soy un sacerdote, que soy un ungido, pero al mismo tiempo sé que tengo debilidades, sé que peco, sé que tengo que humillarme constantemente, sé que tengo que hacer morir mi carne. Es por eso que la palabra de Dios dice: diga el débil, fuerte soy. Muchos hemos tan malinterpretado esa frase, porque decimos: yo soy débil en esto, yo soy débil en lo otro y soy fuerte en Dios. Ese texto bíblico literalmente hace énfasis a que tú y yo somos débiles porque vivimos en la carne. Nuestra carne está tratando de apoderarse de ti. La persona que tú ves a tu lado, tal vez tu esposo, tal vez tu esposa, tal vez tus hijos, debes saber que la carne de ellos está tratando de apoderarse de ellos. Y es la carne de ellos la que quiere a veces hacerte sentir mal, a veces decirte cosas que no debe decir, a veces hacer cosas que no se le ocurriría a nadie. Es la carne de ellos, es la naturaleza de ellos. Del mismo modo que hay veces tu carne y mi carne quiere hacer cosas que no debe hacer y que hiere a otras personas. La Biblia es clara y Pablo dice: mira, si tú te la pasas pensando en las cosas de la carne, no vas a poder agradar al Espíritu. Ahora, yo con esto no estoy diciendo que tú y yo tengamos que levitar todo el día y estar pensando en ángeles y en arpas, porque vivimos en la tierra, vivimos en un mundo, vivimos caminando, pero tú y yo debemos hacer lo que hacía Jesús. Por donde Él iba, Él siempre decía y Él siempre hacía lo que su Padre le mandaba. Jesús no cambiaba cuando estaba predicando en la sinagoga y cuando iba caminando.
era el mismo predicando en la sinagoga que cuando iba caminando. Pero ¿qué pasa con Jay cuando él está en el trabajo, en el estudio y después está en la iglesia? ¿Es el mismo? ¿Qué pasa contigo cuando estás en un lugar público y estás en el secreto? Es por eso que Jesús llega y ilumina nuestras vidas. Es como cuando realmente tú alumbras. No sé, he tenido la oportunidad de estar de viaje en algunos lugares donde no hay luz, en lugares en las afueras de las ciudades y no hay luz, y es increíble cómo tú te estrellas, tú te golpeas, tú te untas de tantas cosas porque no ves. Pero cuando está la luz como la que tenemos acá, se ilumina absolutamente todo y ahora tú ves con claridad, ves los huecos, ves las cosas que no debes tocar, ves los peligros. Lo mismo pasa con Jesús. Cuando Jesús está en tu vida y en mi vida, vemos nuestra vida bajo la luz de Dios. Y es cuando decimos: Dios, te necesito. Así que esa es la primera razón por la cual tú y yo necesitamos de Jesús en nuestras vidas, para ver nuestra maldad. La segunda razón, acompáñame por favor ahí también mismo en Romanos, cerquita, Romanos capítulo 5 verso 8. La segunda razón por la cual necesitamos ver a Jesús es súper impactante y es algo que contradice, porque, bueno, no que contradice, es algo que complementa, porque el primer estado es reconocer que somos malos. Una vez que reconocemos que somos malos, entra este verso y miren lo que dice Romanos capítulo 5 verso 8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow, esa palabra a mí me impacta. ¿Sabes por qué me impacta? Porque cuando yo reconozco qué tan malo soy, es cuando yo veo qué tan bueno Dios es. Muchos hoy en día están solo viendo las bondades de Dios a través de las cosas buenas que les pasa. Les pongo un ejemplo. Hay muchos que dicen: Dios es bueno conmigo porque tengo salud. Dios es bueno conmigo porque tengo solvencia económica. Dios es bueno conmigo porque mi familia está bien. Dios es bueno conmigo porque tengo el carro de mis sueños, tengo la casa de mis sueños. Pero ¿qué pasa si tal vez no tienes la casa de tus sueños? Si no tienes tal vez la salud que quisieras tener. ¿Qué pasa si no tienes lo que anhelarías tener? Muchos empiezan a ver a Dios como malo, como Dios no me ama. ¿Cuántas personas llegan a las iglesias hoy en día llorando y diciendo: Señor, tú no me amas? Tú no me amas porque he venido clamándote por mi salud y no tengo salud. Señor, tú no me amas porque he venido clamándote por restauración familiar y no tengo restauración familiar. Señor, tú no me amas porque he venido pidiendo esto y tú no me lo has dado. Señor, tú no me amas, tú no me contestas, tú no me ayudas. Pero la luz de Jesús cuando está con nosotros, y esa es la segunda razón, es que nos muestra su amor pese a las cosas que tenemos o que no tenemos. Cuando vemos a ese Dios que pese a lo que tú eres te ama, te puedes acercar confiadamente y decirle: Dios, gracias porque tu amor es incomparable. Gracias porque tu pacto conmigo no ha terminado. Gracias porque tú me sigues perdonando, porque dice la palabra del Señor que Él nos perdona y que bota nuestro pecado y que lo echa al fondo de las aguas y no se vuelve a acordar de ese pecado. Es increíble pensar en eso. Es increíble porque tú y yo estamos acostumbrados a ver a Dios como el papá que me da cosas, entonces me ama. Y si el papá no me da cosas, entonces no me ama. Esa es la cultura de hoy en día. La cultura es que si yo te amo, entonces yo te tengo que dar esto, te tengo que dar esto, te tengo que dar esto. Cristo ya lo dio todo. Y aún así nos seguimos quejando. Hay una historia en la Biblia que me impacta como hombre, porque
porque no me hubiese gustado vivir esa historia, pero Dios tuvo que ejemplificar la relación del pueblo con Él a través de un matrimonio. Y en el libro de Oseas, cuando lo quieras leer, los primeros 3 capítulos exactamente, hay una historia donde Dios le dice al profeta: ve y busca una mujer adúltera, una mujer prostituta, y dice: cásate con ella, ámala, cuídala, protégela. Y Oseas va y lo hace. Encuentra una mujer, la casa, tienen hijos, y la mujer, ¿qué hace? Sale y se va tras sus amantes. Y cuando sale y se va, Dios le dice a Oseas: ve detrás de ella y tráela nuevamente, y paga lo que tengas que pagarle a los deudores, a sus amantes. Ve y lo haces y devuélvela. Y tiene que ir Oseas con la vergüenza de que todo el mundo lo está mirando. Todo el mundo sabe que él está casado con la prostituta. Todo el mundo sabe que la prostituta le fue infiel, que se fue y le jugó, le puso los cachos, diríamos en Colombia. No sé cómo lo digas tú, pero hizo eso. Y él tiene que ir tras del hecho, pagarle a los deudores y devolverse con ella para decirle: ven, mira, yo te amo, quédate conmigo. Y me impacta porque es la misma condición que muchos tenemos. Y es horrible decirlo de esa manera, pero cuando Dios puso este ejemplo, Él le decía: mira, mi pueblo es como esta mujer. Esta mujer que va en busca de otros dioses, en busca de nuevas doctrinas, en busca de nuevas revelaciones, en busca de cosas nuevas que no están en mí. Y aún así, yo he decidido amarla. Mira, esto no es la doctrina, y quiero que vamos a hablarlo en otro momento, pero esto no es la doctrina de que no importa lo que hagas, tú eres salvo. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que Dios te ama y ha decidido amarte, y que no importa los errores y los pecados que cometemos, Dios no va a dejar de amarnos. Dios no va a dejar de amarnos, y eso es impactante. Eso es impactante porque es allí cuando entendemos el amor de Dios. El amor de Dios no solo se manifiesta en que tienes un buen trabajo. El amor de Dios no se manifiesta solo en que te dio una esposa o un esposo. El amor de Dios no se manifiesta en que tienes el carro de tus sueños, vas a viajar al lugar que tú quieres. El amor de Dios no se manifiesta en eso solamente. El amor de Dios se manifiesta en saber que pese a que tú caigas y pese a que yo voy a caer, Dios sigue amándote. Y para mí eso es increíble. Eso fue lo que Dios vino a explicarle a todos sus hijos mientras caminaba en la tierra. Por eso Dios decía: mira, yo los voy a perdonar porque yo los amo, porque yo hice pacto con ustedes y yo no los voy a abandonar. Muchas personas se sienten abandonadas, pero no han visto la obra que Dios ha hecho en su vida. El simple hecho de que Dios te ama es algo absoluto. Así que hoy yo te invito a que tú dejes de ver el amor de Dios a través de las cosas que tienes o que no tienes. Mira el amor de Dios a través de cómo Él soporta tus pecados y los perdona. Mira a través de los ojos de Dios cuando Él no mira la suciedad que hay en nuestras vidas. Cuando nosotros entramos a su iglesia, que Él no mira lo que tú has hecho. Él te recibe con los brazos abiertos. Esto es algo increíble. Esto es algo que Dios solo puede hacer cuando reconocemos que somos pecadores. Y me parece increíble esto. Así que ya llevamos 2. La primera es que necesitamos a Jesús porque podemos ver nuestra maldad, y necesitamos a Jesús porque entonces podemos ver su verdadero amor. Y la tercera y última cosa por la cual necesitamos a Jesús
está en Romanos capítulo 6, verso 23. Y es algo que es lógico y que nos cuesta entenderlo, porque mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes la tercera razón por la cual tú y yo necesitamos de Jesús en nuestras vidas? Para poder ver su justicia. No solo basta con que seamos pecadores y no solo basta con que Dios nos ha llamado. Tiene que haber una consecuencia. Porque si no hay consecuencias del pecado, entonces Dios no puede ser bueno. Porque Dios tiene que ser justo. La justicia es el acto moral que lleva a una persona a hacer el bien en base a la verdad. El problema de hoy en día es que nadie quiere creer en una verdad absoluta. Y la iglesia está pasando por ese problema, que la verdad ahora se puede mover para allí, se puede mover para allá, pero en tu vida y en mi vida no puede ser así, no puede ser así. La verdad tiene nombre y se llama Jesús. Lo que Jesús dice es la verdad para ti y para mí, y yo la acepto. Y como la verdad nos ha dicho que la paga del pecado es muerte, alguien tenía que morir. Alguien tenía que ser condenado por lo que hicimos, por lo que tú y yo hicimos, por lo que tú y yo vamos a hacer. Alguien tuvo que ser condenado por eso. ¿Y en dónde lo podemos ver? En Cristo Jesús, cuando Él se entregó como un sacrificio puro, como un sacrificio santo, como alguien que no había cometido ningún mal. Y por eso es que Jesús es llamado el sustituto perfecto. Porque cuando reconocemos lo malo que somos y vemos a alguien pagando por eso, decimos: wow, es increíble todo esto. Ahora, tal vez tú dices: la maldad que yo tengo no es tanta maldad. Mira, la maldad que nosotros tenemos es la misma maldad que tiene cualquier otra persona. La diferencia es que unos combaten más esa maldad, unos pelean más contra su carne y Dios está ayudándolos. Pero piensa conmigo un instante, por ejemplo, en los campos de concentración nazis. La maldad se estaba viendo en esos hombres, en esas personas que decidieron destruir literalmente millones de vidas por el simple placer de ver a alguien sufrir. Esa misma maldad es la misma maldad que nosotros tenemos en nuestro corazón. No estoy diciendo obviamente que tú y yo vamos a llegarlo a hacer, pero las atrocidades de este mundo es por esa maldad que está allí. Y muchas de esas personas, por ejemplo, en los campos de concentración nazis, muchas de esas personas que hicieron tantas cosas malas murieron en paz. Y entonces, ¿dónde estaría la justicia de Dios si no va a pasar algo con esas personas? ¿Qué pasa con las personas que deciden hacer esos atentados terroristas y se inmolan? Todas esas personas que se amarran esos chalecos de bombas y que se van y que explotan y mueren y matan a miles de personas. ¿Dónde quedaría la justicia para esa maldad? Es la justicia que Dios vino a traernos cuando Cristo Jesús murió, porque de ahí y a través de ese acto se va a regir absolutamente toda la justicia. Y Dios va a traer a cuentas todo lo que el hombre hace, lo que tú y yo hacemos y lo que las personas que no conocen a Dios hacen. A nosotros para galardones y para glorias y para coronas, pero las demás personas para destrucción. Y la justicia de Dios es algo que está allí, porque el pecado se tiene que pagar. El pecado tiene que tener esa consecuencia. Y cuando tú ves que tú eres pecador y ves cómo Dios te ama, ahí sí ves cómo Dios fue el sustituto por ti y por mí. Y es por eso que podemos decir: Dios, wow, Jesús. Por eso Jesús es la base de nuestra creencia, de nuestra fe, la base de absolutamente todas las cosas. Cuando podemos ver la justicia de Dios, podemos ver que necesitamos de Jesús, porque tú y yo no podemos pagar por nuestros pecados.
No van a hacer obras y no nos alcanzarían las obras para poder pagar por nuestros pecados. Es por eso que Dios mandó al sustituto perfecto. Y es increíble, porque cuando yo estaba orando y estaba preparando esta enseñanza y esta serie, muchas de todas estas cosas se van dejando a un lado. Y ahora solo queremos escuchar de cómo Dios nos da dones, de cómo Dios nos da talentos, de cómo Dios nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y amén, yo lo creo, nunca lo negaré, y voy de gloria en gloria y de triunfo en triunfo como Dios lo dice. Pero no se me olvida que también soy pecador, que también no soy digno del amor de Dios y aún así me ama, y que nunca pude haber pagado por mis pecados y aún así Cristo pagó. Dime si eso no es algo glorioso que tú y yo vivimos. Cuando miramos desde esta perspectiva, nuestros problemas, los que todos afrontamos en el día a día, se empiezan a ver más pequeños. Porque ya no es solo mirar cómo tengo que hacer esto, cómo tengo que pagar lo otro, cómo tengo que hacer algo. Ahora podemos andar y decir: Dios, gracias porque tú me amas. Porque no importa, ahí sí entendemos cuando dice Pablo, porque Pablo entendía todo esto cuando decía: Señor, no importa si estoy en lo alto, no importa si estoy en lo bajo, no importa si estoy en naufragios, no importa si estoy en las cárceles o si estoy sentado con reyes. Mi alegría es Jesús, porque Él reconocía su pecado, reconocía el amor de Jesús y reconocía la justicia que solo llega por parte de Jesús. Son las mismas tres cosas que yo te invito a que todos los días recuerdes: tu pecado, el amor de Dios y su justicia a través de Jesús. Cierra tus ojos, amada iglesia. Padre, te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú has hablado a nuestras vidas, Dios. Padre, hoy te pido que esta palabra, Dios mío, no solo sea una palabra informativa, Jesús, que sea una palabra que llene nuestros corazones, Señor, de tu verdad, y que podamos actuar en base a esa verdad, Señor, haciendo algo, Padre, para ti. Señor, hoy te damos gracias, Dios, porque reconocemos que somos pecadores. Reconocemos, Señor, que te necesitamos, Jesús. Reconocemos que no nos podemos limpiar por nosotros mismos, sino que tú tienes que limpiar, así como lo hiciste con Isaías, Señor, cuando él tuvo esa visión, Señor, y que un ángel volaba y, Padre, tomaba ese carbón encendido y lo ponía en sus labios para limpiarlo, Señor. Hoy entendemos que Jesús vino a esta tierra para limpiarnos, para quitarnos toda la inmundicia que había. Pero aún así, Señor, hoy reconocemos que necesitamos seguir batallando, Dios. No podemos seguir pensando o discutiendo entre dos pensamientos, Señor. Queremos estar y vivir para ti. Sé que tenemos una vida terrenal, Jesús, pero en medio de esa vida terrenal, lo más importante, Señor, es ver que te necesitamos, ver cómo tú nos amas, ver que a pesar de los errores que vaya a tener, Señor, porque sé que vamos a tener errores, sé que tal vez el día de mañana vamos a defraudarte nuevamente, Padre, pero ayúdanos, Señor, como le dijiste, Padre Celestial, a Pedro, cuando te dijo: Dios, yo no te negaré, y Jesús le dijo: tú me vas a negar, antes de que cante el gallo, tú lo harás 3 veces, pero no te preocupes, que yo he pedido por mi Padre para que tu fe no desmayezca. Padre, hoy nosotros lo creemos también, Señor, porque aunque lleguen esos momentos donde desfallezcamos y hagamos cosas que no debemos hacer, Señor, te pido que nos des la fortaleza para levantarnos, para reconocer nuestra maldad y poner nuestros ojos en ti, Jesús. Enséñanos, Señor, a volver al principio, donde tú eres el importante y no nosotros. Enséñanos a ver que es tu justicia y no que también yo me comporto. Enséñame a ver, Padre Celestial, que yo no hubiese podido pagar por mis pecados, por más que hubiese querido, Dios, porque necesitaba un cordero sin mancha, y ese cordero fuiste tú, Jesús. Padre, te pido que tú toques la vida de mis hermanos, cualquier persona que esté viendo esta transmisión o que la haya de ver,
que tú los toques, Señor, y que tu palabra sea viva y eficaz, Señor. Separando, Padre Celestial, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra carne y haciéndonos sensibles a tu voz. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, gracias por conectarte. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para ti. No olvides compartir, darle muchos likes y nos veremos el próximo domingo.